que nos habíamos propuesto en la clase pasada, y es cómo es el desarrollo del informe pericial que ustedes van a presentar a la autoridad después de haber hecho una necropsia médico-legal. Este protocolo está establecido por el Instituto de Medicina Legal y, por supuesto, no debemos apartarnos de él. Y tiene ciertos puntos que debemos cumplir y respetar en el momento de la presentación de nuestro informe. Yo me voy a apoyar igual en una presentación ¿Están viendo ustedes la presentación? Sí, señor. Correcto, muchas gracias. Bueno, entonces, recapitulando, los componentes del informe o de la práctica, ¿no? Necrosia médico-legal. Son estos que los vimos en la clase pasada, sin embargo, repasamos rápidamente. La información que nosotros recibimos por parte del ente investigador, que puede incluir documentos anexos como epicrisis o historias clínicas o copia del acta de inspección del cadáver. Otro documento importantísimo es la cadena de custodia, que recordemos, el cadáver es la evidencia mayor y debe venir con su correspondiente cadena de custodia. Igual los demás elementos que la autoridad aporte, cada uno individualmente debe tener su formato de cadena de custodia. Hablábamos también del manejo que nosotros debemos hacer con la evidencia física, elementos materiales probatorios, bien sea que nos lo aporte la autoridad o bien sea que nosotros lo obtengamos, lo recuperemos del cuerpo o de las prendas del cadáver. Hablábamos sobre los procesos de identificación que debemos nosotros tener en cuenta para colaborar en el proceso de identificación. No olvidemos que nosotros no hacemos la identificación, sino que con nuestros aportes será el fiscal quien en últimas logre hacer la plena identificación del cadáver. Como quinto punto, establecíamos las diferentes técnicas que existen en el momento de explorar un cadáver. Pues unas son mejores que otras y también en algunos casos se deben, dependiendo de las lesiones, hacer una y no otra técnica de exploración del cadáver. El examen exterior es fundamental para la toma de muestras, para la descripción de las señales individualizantes, de las lesiones, de las intervenciones médicas o quirúrgicas que haya tenido la persona, y que las prendas hacen parte del examen exterior del cuerpo. Hablábamos igualmente del examen interior, que es las diferentes formas de abordaje del cuerpo que tendríamos para ingresar al interior del cuerpo. Siempre se deben abrir las tres cavidades: cavidad craneana, cavidad torácica y cavidad abdominal. Creo que íbamos ahí, entonces yo retomo el cuento. En relación con el examen interior, debemos hacer una detallada descripción topográfica. Yo recomiendo pues que sí hagamos esa descripción cefalocaudal, iniciando pues por cavidad craneana, posteriormente cavidad torácica y por último cavidad abdominal. Entonces hacemos la descripción topográfica por cavidades, por sistemas y por órganos. En relación con los órganos, a finalizar la clase anterior hablábamos que la mejor manera de examinar los órganos es estar todo el bloque visceral. Entonces, con el bloque visceral ya por fuera de la cavidad toracoabdominal, vamos a describir y pesar cada órgano por individual. Vamos a
a describir si existe alguna huella, algún signo de enfermedad en ese órgano, si existen evidencias de trauma, lesiones, heridas, y lo mismo si existen signos de intervención médica para cada uno de los órganos en particular. Describiremos cómo es el órgano en su superficie exterior y posteriormente en cortes seriados que hagamos, describiremos si existen modificaciones en el interior del mismo. En relación con las lesiones, no es suficiente que digamos, a manera de ejemplo, que el vaso o el hígado tiene herida, sino que debemos decir cuál es la lesión que tiene, la forma, la localización y las dimensiones. Herida transfixiante, herida irregular de 8 por 3 centímetros, localizada en el lóbulo derecho del hígado, etc. En relación con las cavidades, lo comentamos, siempre, así no existan lesiones. Pensemos en una persona que tiene un disparo en la cabeza. Algunas personas desprevenidamente pueden pensar para qué le abran el tórax y para qué le abran el abdomen. No. Siempre en toda necropsia debemos examinar todas las cavidades. Aquí yo adiciono otra cavidad que es la cavidad oral, que también es susceptible de ser examinada por diversos propósitos, para establecer lesiones o para ver la edad clínica de la persona al momento de fallecer, entre otras. En las cavidades buscaremos si existen o no la presencia de colecciones, sangre u otro fluido, determinar el aspecto y la cantidad. En lo posible, buscar un recipiente que nos permita cuantificar la cantidad aproximada de este líquido que está presente en las cavidades. Esto es importantísimo porque después seguramente en la audiencia del juicio nos van a preguntar si con 2.000 centímetros cúbicos de hemotoras que usted encontró eran compatibles sí o no con la vida. Entonces, en lo posible, logremos ser como bastante próximos a cuantificar la cantidad de colecciones presentes en las diversas cavidades. Normalmente las muestras que nosotros tomamos en medicina legal, pues en lo posible no les vamos a agregar ningún preservante, pero sí vamos a mantenerlas en condición de refrigeración para evitar retardar mejor el proceso de descomposición cadavérica. Pero hay ocasiones en las cuales es necesario enviar muestras para histopatología, y ahí en esas situaciones en particular se deben tomar las muestras y preservarlas en una solución de fórmula al 10%. En relación con cada órgano en particular, entonces extraemos el órgano, describimos cómo está en su superficie, lo pesamos y posteriormente haríamos los cortes necesarios. Describir si existe la presencia de enfermedades como en este ejemplo, la antracosis pulmonar o la presencia en el exterior de un hígado fibrótico o cirrótico. Si existen la presencia de lesiones en el órgano, en el ejemplo, entonces son heridas irregulares que comprometen, si es posible tomar las medidas que comprometen la superficie externa del lóbulo derecho del hígado. Bien, entonces eso lo haríamos con todos y cada uno de los órganos del cuerpo. Los órganos pares sí pesémoslos en lo posible individuales, por ejemplo los pulmones, peso del pulmón derecho, tanto del pulmón izquierdo, tanto. A veces órganos muy pequeñitos, sí podríamos pesarlos en conjunto, pero mientras que las condiciones, las básculas que tenemos en nuestro sitio de trabajo lo permitan, pues individualizaremos cada órgano en particular. El octavo punto de nuestro informe pericial corresponde ya tal vez a lo más importante del mismo, que es la opinión pericial. Esta opinión pericial recordemos, es una opinión de un experto.
un experto médico, sobre los diversos momentos que encontró en el procedimiento de necropsia. En esta opinión, nosotros estableceremos sobre algunos puntos importantes relacionados con la causa y la manera de la muerte. ¿Y en qué vamos a sustentar esos conceptos? Básicamente en dos cosas. Uno, por supuesto, el más importante, en los hallazgos que nosotros descubrimos en el cuerpo. Pero también tendremos que tener como referente importante toda la información disponible, el acta, la historia clínica, la epicrisis. Entonces, si nosotros correlacionamos lo aportado en los documentos más los hallazgos de la necropsia, pues podríamos hacer una opinión bastante fuerte, bastante cercana a nuestra conclusión. En el acta de inspección de cadáver, la autoridad en uno de sus ítems establece cuál es la causa y la manera de la muerte. Ellos, pues, seguramente mediante sospechas o interrogatorios. Y esa opinión que nos da la autoridad puede ser parecida a la nuestra, pero puede ser diferente. Y lo expresaremos en nuestro informe pericial. Nuestra opinión, pues, debe ser absolutamente objetiva, completa. Y recordemos que esta parte del informe pericial, con seguridad, es lo que van a leer los lectores que no son médicos. Es decir, el abogado, el juez, el fiscal, el abogado de la defensa, van a detener su lectura en la conclusión, en la opinión pericial. Lo demás es posible que lo lean, muchas veces lo entenderán, otras veces no, pero sí debemos en ese sentido ser muy claros en lo que vamos a escribir en nuestro informe pericial, sin utilizar un lenguaje muy técnico, muy científico, sino aterrizarlo sin faltar jamás a la verdad. En esta opinión, nosotros podemos incluir una serie de diagnósticos técnicos encontrados en el cuerpo, así no tengan relación con el hecho que se está investigando. Por ejemplo, si incidentalmente ustedes encuentran, ejemplo, antracosis o cardiomegalias o edemas o otros signos de enfermedades, debemos anotarlos y hacer un listado de los diferentes diagnósticos en relación, o mejor, teniendo en cuenta la importancia de los mismos. No es conveniente que nosotros utilicemos inferencias o conclusiones sobre aspectos críticos. Recordemos que si nosotros nos atrevemos a emitir conclusiones en esta parte de nuestro informe pericial, podemos incurrir en algo que nos está prohibido a nosotros, y es emitir juicios de valor, juicios de responsabilidad. A veces, después de que nosotros hacemos una autopsia médico-legal, no tenemos las herramientas suficientes para poder concluir una verdadera manera y causa de muerte. Y estamos autorizados para establecer manera, causa de muerte a establecer. Sin embargo, si nosotros no tenemos la plena certeza y dejamos la manera y la causa a establecer, podemos emitir algunos pronunciamientos tentativos. Yo preferiría que no lo hiciéramos, pero podemos hacerlo, porque si nosotros damos algún concepto tentativo, podemos estar incurriendo en un hecho como especulativo, del cual seguramente si tomamos muestras, los laboratorios nos van a desvirtuar nuestro concepto. Entonces, mejor, yo prefiero no hacerlo. Si tomamos la determinación de dejar la causa y la manera de muerte por establecer, explicaremos a renglón seguido cuándo daremos nuestro concepto definitivo. Entonces, a manera de ejemplo, manera y causa de muerte a establecer
se tomaron muestras de los diferentes tejidos, de los diferentes fluidos corporales, se enviaron al laboratorio y una vez yo tenga los resultados, enviaré mi concepto definitivo a la autoridad. Más o menos esa sería la manera de escribir el informe. El médico puede expresar dudas relacionadas con todo el proceso investigativo. Es decir, si descubre que la autoridad o el cuerpo investigativo cometió alguna irregularidad, nosotros podemos expresarlo. Y el trabajo, el éxito que nosotros podemos tener en una investigación judicial de una muerte, pues no es exclusivo del trabajo forense, del médico forense, sino que es un trabajo mancomunado entre los tres sectores, que sería el fiscal, la policía judicial y nosotros. Y todo pretende pues a que lleguemos a un feliz término, a el éxito de una investigación. Por supuesto, el médico es la persona más calificada, más autorizada para expresar una opinión relacionada con los hallazgos, porque se considera que es un experto en medicina. Les comenté también anteriormente que la autoridad en su acta de inspección de cadáver, ellos emiten una supuesta hipótesis sobre la manera y la causa de muerte, que nosotros podemos descartarla o confirmarla, y lo escribiríamos en nuestro informe. La conclusión pericial debe incluir siempre lo que llamaríamos la causa inmediata, que algunos expertos lo denominan el mecanismo de muerte, más las causas diferentes de muerte, por ejemplo, una causa mediata y una causa inmediata. Igualmente, sobre la manera de la muerte. Y la sugerencia que yo les doy a ustedes es, empecemos hablando sobre la causa inmediata o mecanismo de muerte, para luego irnos hacia atrás y establecer las otras causas de muerte. Y lo último que pronunciaríamos sería la manera de la muerte. En relación con la causa de la muerte debemos pronunciarnos siempre pues absoluta prudencia, sin entrar en muchas discusiones médicas ni en especulaciones, porque esto lo que puede generar son confusiones en el lector. Debemos indicar el mecanismo causal. Si es posible señalar alguna característica de clase o características individualizantes de cada elemento que ocasionó el deceso, que esto es conocido con el nombre de patrón de lesión o lesión patrón. Lesión patrón es la repetición idéntica de una misma lesión, lo cual le permite concluir al perito que fueron ocasionadas con un mismo elemento. Mientras que patrón de lesión es ese hallazgo en el cuerpo de la víctima que le permite al perito concluir que fue esa muerte ocasionada con ese elemento y solo con ese. Parece un juego de palabras, pero es diferente que distingamos, importante que distingamos el concepto de patrón de lesión y lesión patrón. Ya lo hablamos sobre la manera de la muerte, que también la autoridad lo expresa, pero nosotros podemos apartarnos de ese concepto inicial que nos dio la autoridad y decir si realmente se trató de un homicidio o por el contrario se trató de un suicidio. Entonces podemos confirmarla o descartarla. Expresaríamos también si esos hallazgos de necropsia son consistentes, relacionados sí o no con las circunstancias de la muerte que están expresadas en el documento inicial. Eso podemos nosotros también hacerlo. Importante en la manera de muerte, correlacionar los hallazgos con los resultados de los laboratorios y debemos ceñirnos igualmente como médicos de acuerdo a la clasificación internacional de las enfermedades, por supuesto con fines epidemiológicos. En relación con la manera de muerte,
tendríamos estas opciones. Una sería manera de muerte natural, y esta manera de muerte natural obedece a esa muerte ocasionada por las diversas enfermedades. Y la dejaríamos así, escuetamente. Manera de muerte natural. Pero otra opción que nosotros encontramos en nuestra opinión en relación con la manera de muerte es la manera de muerte accidental. Y aquí se nos abre un poquito el abanico. Hablaríamos de muertes accidentales no intencionales, son aquellas que se originan por desastres naturales o por la acción del hombre, de manera no intencional. En ese sentido, nosotros podríamos aventurarnos a decir si puede o no haber responsables, por ejemplo, en el caso de un desastre, en accidentes de tránsito, en accidentes laborales. Sí, podríamos aventurarnos en decir si existe o no una persona responsable. Una tercera posibilidad en relación con la manera de muerte es la relacionada con el suicidio. Y así lo escribiríamos nosotros. Manera de muerte, suicidio. El suicidio intencional, el causante es la misma víctima. Otra opción en relación con la manera de muerte es el homicidio, cuando es un tercero y que causa la muerte a otro ser humano, de manera intencional o no. Realmente a nosotros no nos corresponde, y es un consejo que yo les doy, no nos corresponde establecer si existe la intencionalidad, sí o no, en cometer el hecho. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, una persona, un conductor de un vehículo que preserve todas las normas, que conduzca bajo todos los cánones de seguridad de su vehículo, y de pronto un sujeto se atraviesa el carro y es atropellado y la persona fallece. Ahí, si nosotros somos puristas en las definiciones, sí, estaríamos hablando de un homicidio, porque es un sujeto, un ser humano que le ocasiona con su vehículo la muerte a otro. Pero aquí no existe la intencionalidad. No nos corresponde a nosotros como peritos tipificar ese delito, esa intencionalidad, porque podríamos estar hablando de juicios de valor. Basta que se diga que fue una manera de muerte accidental. Otra forma de manera de muerte es la que se denomina manera de muerte en estudio. Es aquella en la cual nosotros, después de una elaboración de una necropsia muy detallada, detenida, no logramos llegar a una conclusión certera sobre la manera de la muerte. Y en ese caso dejaríamos la muerte en estudio, la manera de muerte en estudio. Pero si nosotros optamos por esa condición de dejar la manera de muerte en estudio, explicaríamos que dejará de estar en estudio una vez los laboratorios correspondientes nos envíen los resultados de las muestras enviadas. Una última manera de muerte sería la manera de muerte indeterminada, cuando definitivamente no fue posible precisar la manera de muerte en el procedimiento de necropsia y no hay posibilidad de tomar muestras para exámenes de laboratorio. Esto sucede generalmente en cadáveres ya en un avanzado estado de descomposición, en licuefacción o en reducción esquelética, pues que es casi imposible tomar muestras para esclarecer una verdadera manera de muerte. Entonces, resumiendo, la manera de muerte puede ser natural, enfermedades, puede ser accidental, y aquí se abre el abanico, el accidente común, el accidente de tránsito, el accidente antrópico, los desastres naturales. Otro sería el suicidio, otro sería el homicidio, otra manera de muerte, la manera de muerte en estudio, y una última sería la manera de muerte indeterminada. A criterio del médico, este puede incluir, y basado en los hallazgos de la necropsia, por supuesto, hablar sobre distancia de disparo, el tipo de arma, de acuerdo a las lesiones encontradas, ¿sí? Sin dar conclusiones efectivas. Por ejemplo, si encontramos
alrededor de un orificio de entrada de un proyectil de arma de fuego, ahumamiento. Hay presencia de humo alrededor del orificio de entrada. Y en una clase posterior vamos a aprender estas cositas. En la presencia de humo alrededor de un orificio de entrada nos permite establecer distancias de disparo. Y podemos decir que es una distancia muy corta, menos de 20 centímetros. Sin embargo, algunos abogados son muy quisquillosos en ese sentido, y si nosotros nos atrevemos a decir estas señales muy enmarcadas, van a cuestionar nuestra actividad pericial y nos van a decir, bueno, usted es médico o es balístico. Sin embargo, no podemos ser muy taxativos en nuestra opinión. Ejemplo, si yo encuentro ahumamiento, yo diría, lo cual corresponde a una herida ocasionada a una corta distancia, sin decir centímetros ni nada de esas cosas. Eso podemos hacerlo. O, por ejemplo, si encuentro una herida en el tórax o en el abdomen de bordes definidos de 3.5 centímetros, 4 centímetros, con la forma, con un ángulo romo y un ángulo agudo que me indica a mí que sí o sí eso se ocasionó con un cuchillo, yo puedo escribirlo, que las heridas corresponden a un mecanismo cortopunzante tipo cuchillo. Eso puedo sin incurrir en un juicio de valor. A veces encontramos otros signos que pueden orientar el proceso investigativo. Por ejemplo, si existen evidencias de tortura en las muñecas, que existan huellas, surcos de ataduras, lo podemos anunciar y sugerir que estaríamos hablando de un caso de tortura. El tiempo de la muerte también lo podemos incluir basado en lo que vimos en las clases anteriores, que es el cronotanato diagnóstico o tiempo de muerte, basado en los fenómenos cadavéricos. Podemos también hablar sobre algún tipo de actividad o agresión sexual si encontramos las evidencias suficientes en el cuerpo de la víctima. Un noveno punto después de la opinión, y esto ya es como resumiendo la situación, es el llamado protocolo de necropsia. Yo prefiero, insisto, no llamarlo protocolo de necropsia, yo prefiero que lo denominemos como un informe técnico pericial de necropsia médico-legal y no protocolo. Este informe es un documento médico que pues, tiene ciertos rigores. En este documento hablaríamos sobre los hallazgos que nosotros encontramos en el cuerpo. Igualmente vamos a registrar en este protocolo si nosotros obtuvimos elementos probatorios, si están bajo nuestra custodia y si lo estamos preservando y en qué condiciones lo estamos preservando. En este mismo protocolo de necropsia, basado en los hallazgos y basado en lo que la autoridad nos dio, en sus documentos, pues podemos hacer una interpretación y un análisis de caso. Justamente de eso es lo que se trata. Incluye en este protocolo de necropsia los datos de referencia del caso, que son pues los particulares de ley, el nombre de la persona, el nombre de la autoridad que está solicitando la información, etc. El registro de la información técnica, cómo obtuvimos esta información, basado en qué documentos que nos aportaron en esos documentos anexos, que ya hemos hablado de algunos de ellos. Debe tener un consecutivo, este protocolo de necropsia. Ustedes cuando estén haciendo su año rural, pues van a tener la posibilidad de ingresar a una base de datos, a una plataforma que tiene el Instituto de Medicina Legal, que es el CIRDEC.
Y en el CIRDEC, pues este sistema pues, adjudicará el número consecutivo del protocolo de necropsia. El número de noticia criminal que lo aporta la autoridad, la fecha y hora de la muerte, la fecha y hora de la necropsia. Y yo podría agregar otro que es la fecha y hora de el momento en que ustedes reciben el cuerpo. Debe incluir también el sitio en donde ustedes están trabajando. Si trabajan en un hospital, en un centro de salud, si se vinculan con medicina legal, la unidad básica de medicina legal. El sitio, la ciudad en donde están haciendo la necropsia. Entonces corresponde a la morgue del cementerio público tal de la ciudad X. Su nombre, su formación profesional. Si tienen una persona que le ayude en el procedimiento de necropsia, pues también debemos incluir el nombre de este auxiliar. El nombre de la persona fallecida, edad y sexo, fecha y hora del ingreso del cadáver a la institución. Es importantísimo notar la hora exacta en la cual ustedes reciben el cuerpo. La fecha y hora de la muerte sí se conoce. El número del certificado de defunción, que es el que vamos a diligenciar una vez hayamos concluido el informe pericial. Si contamos con documentos disponibles, hacer un pequeño resumen de los mismos. Entonces, por ejemplo, que se revisa la historia clínica número tal del Hospital X, en donde informa que es una persona que ingresa en malas condiciones después del accidente de tránsito, fue sometido a intervención quirúrgica. Hacer un pequeño resumen. La descripción de las prendas, que ya lo vimos en la clase anterior, los hallazgos tanto exteriores como interiores del cuerpo, las técnicas que usaron para explorar el cuerpo. La cadena de custodia definitivamente es fundamental en la toma de muestras que nosotros vamos a tomar del cuerpo. Y debemos, insisto, no me cansaré en decirlo, en esa pulcritud que nosotros debemos establecer en el manejo de estas muestras. El protocolo pues debe ser completo, debe tener una adecuada documentación, la opinión debe ser lógica y completa, porque tengan la certeza de que usted va a ser llamado a que sustente este informe pericial en la audiencia de juicio oral. Pues entre más completos nosotros lo hagamos, vamos a tener más sustento, más elementos de juicio que nos permitan defendernos, entre comillas, en esa audiencia de juicio oral. Porque muchas veces pasa el tiempo, pasan meses, y soy llamado a audiencia y yo no recuerdo exactamente qué fue lo que encontré en ese procedimiento de necropsia. Pero si yo hice un excelente informe, un excelente protocolo, pues me quedará más fácil sustentar mis hallazgos y mis opiniones en esa audiencia. Acompañen siempre su informe pericial con diagramas, dibujitos, que esos se encuentran fácilmente en la internet, para expresar, por ejemplo, orificios de entrada, orificios de salida, ver la trayectoria del disparo. Por ejemplo, en casos de quemaduras, ver las extensiones de la misma y qué parte del cuerpo fue involucrada. Si yo lo acompaño en un dibujito, en un diagrama, pues queda más fácil para el lector entenderlo. Diferente es, por ejemplo, que usted diga que tiene una quemadura de segundo grado del 60% del cuerpo, a que usted exprese esa misma opinión con un dibujo y usted va a delimitar cuál fue ese 60% del cuerpo involucrado. Las copias de la solicitud de los análisis que usted está enviando, las muestras que está enviando para análisis, usted guardará esas copias en su archivo. Los informes de otros laboratorios forenses, fotografías, videos, todo esto es útil.
Un décimo punto en nuestra actividad pericial corresponde a la oportunidad, es decir, el tiempo de que yo tendría para entregar mi informe pericial a la autoridad. Si ustedes generan un documento de clínica forense, es decir, en personas vivas, lesiones personales, delitos sexuales, embriagueces, la oportunidad es muy corta. Usted debe entregar el informe pericial en un tiempo máximo de 2 días. Mientras que en este caso, de las necropsias médico-legales, por tratarse de un procedimiento un poco más complejo, más elaborado, que seguramente yo tengo que tomar muestras y enviarlas al laboratorio, la oportunidad es un poquito más larga. Estaríamos hablando de un tiempo de aproximadamente 35 días, tiempo en el cual ustedes es suficiente para que hagan un excelente informe y ojalá ya tengan los resultados de los laboratorios para ser entregado a las autoridades. Esto no descarta, por supuesto, que usted tenga la oportunidad de intercambiar verbalmente opiniones con la autoridad. Seguramente el fiscal lo llamará a preguntarle, antes de que usted entregue su informe, qué encontró en la necropsia. Esto servirá de orientación. La entrega del documento escrito, entre más pronto lo hagamos, mucho mejor. No esperemos hasta el final. Si es cierto que tenemos aproximadamente un mes para entregar el informe, no esperemos que haya necesidad de esperar hasta el último momento. Otra cosa que sí es de ocurrencia frecuente es que yo veo que el tiempo pasa y aún no me llegan los resultados del laboratorio de las muestras que yo tomé. Por ejemplo, una muestra de alcoholemia del cadáver, que es fundamental en el proceso, pues yo puedo comunicarme con la autoridad y solicitarle que me concedan un plazo un poquito más largo para yo poder llenarme de más argumentos y entregar un informe pues más sustentado. Ya hemos comentado que hay algunas muertes que quedan en estudio, pero en estas muertes debemos ser lo más explícitos, lo más amplios posibles de tomar muestras y fluidos de diversas partes del cuerpo y ser enviadas de manera exhaustiva a los diferentes laboratorios. Bien, pues esto ya son cositas como más en particular que seguramente lo estudiaremos en cada caso diferente. Bien, no sé si tengan alguna duda hasta este momento. De mi parte, no, señor. Ah, correcto. Bueno, a partir de la próxima clase, nosotros vamos a abordar las diversas formas de causas de muerte. Hablaremos en detalle de las necropsias por proyectiles de arma de fuego, por armas blancas, por asfixias mecánicas, para que pues esta información nos permita ser más explícitos y no así de manera como global, que es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Bien, esto era lo que yo tenía para comentarles, muchachos. Si no tienen preguntas, nos miraremos en la próxima clase